despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto volverlos a saludar. Y en esta ocasión vamos a tener una charla muy especial, muy espiritual, de un camino de vida de un gran amigo músico, que todavía es músico. Ahorita él se dedica a ser pastor. Dios transformó su vida y ahorita él dirige una iglesia, es pastor, sigue siendo músico. Y hoy queremos conocer su testimonio, queremos conocer más de él, que nos platique su camino de vida en la música y ahora al servicio de Dios y al servicio de todo lo que es servir al prójimo, y cómo ha ayudado a muchas personas a salir adelante. Ok, vamos a conocer la historia de Rafael Vallejo, conocido para todos nosotros como Curi, un cantante, un gran cantante que trascendió en la escena moreliana y que hoy vamos a conocer su testimonio como pastor y como ser humano. Gracias y bendiciones para todos. Bueno, pues ya estoy aquí con mi hermano. Amén. Pastor. Amén, hermano Mayito. Toda la vida. Así es, hermanito Rafael Mayo. Vallejo, alias Curi. Así es. ¿Cómo estás, Mario, hermano? bien, hermano. Bien estás? gozoso de que estés en esta casa, tu casa, hermano. Gracias por la invitación. Es un lugar pues, muy bonito, muy lleno de paz. Me imagino que este es tu rincón de oración. Así es, Mario. Este es tu rincón de oración, tu santuario para poder, a veces las prédicas que nos compartes por internet, y tu lugar, tu espacio para encontrarte con Dios. Así es, Mario. Algo que aprendí dentro de la palabra de Dios, dentro de este camino que muchas veces a muchas personas se les hace difícil, es siempre tener un lugar para Dios, un espacio para Dios. Muchas veces nosotros tenemos espacio para nuestras diversiones, tenemos nuestra sala, ver la tele, nuestro comedor, pero siempre aprendí de eso de la palabra de Dios, tener un espacio especial para Él. Yo siempre le he dicho, es mi cuarto de guerra, es mi lugar de oración, mi lugar de meditación. Sí, la palabra de Dios nos muestra que la palabra no solamente es, muchos lo tienen como una religión, pero más que una religión es un lugar donde tus batallas se desahoga tu alma, tu espíritu entra en guerra, es donde entra la meditación, no una meditación que muchos hoy tienen como para encontrarse al yo, sino para encontrar al que te va a guiar, que es a Jesús. Y es ahí donde este lugar, cuando estábamos en la construcción con mi esposa de la casa, es un lugar que siempre planeé, siempre he planeado, siempre dejar un lugar para Dios, no cualquier lugar. En tu casa tiene que haber un lugar especial para Dios, y es así como está este lugar, mi hermano Mario. Los cuartos de guerra. Los cuartos de guerra espirituales, que es difícil entender al hombre que no percibe estas cosas. La palabra de Dios en la carta de Juan, primera carta de Juan, nos habla, porque me voy a guiar así. Amén. Yo sé que muchos me están viendo y me conocen, y sé que muchos esta entrevista va a llegar para muchos, y es ahí donde me gustaría quitar muchas dudas de lo que nosotros tenemos por esa palabra, ¿no? Yo conocí y conozco totalmente estar dentro del mundo, soy pecador, pero una de las cosas que he aprendido es que las personas que no conocen a Cristo pueden escuchar las cosas del mundo. Las cosas del mundo son aquello que está fuera de la palabra, ¿no? Entonces ellos ponen mucha atención a lo que está fuera de Dios, porque cuando tú hablas de Dios o hablas de Jesús en sí, lo toman como que una religión, no como que qué enfado. Y así en un principio yo lo vi también. Yo pasé estos momentos para llegar a lo que vamos a contar más adelante. El estar enamorado de Cristo, Mario, es totalmente muy diferente a lo que nosotros tenemos como creer.
en un Dios, ¿no? Otros lo creen como un Dios supremo, yo lo creo como un Dios todopoderoso, porque la palabra de un Dios supremo puedes adorar a quien tú creas, pero en Cristo no. En Cristo sabemos que hay un Señor, una sola verdad y una sola vida. Entonces es así donde estos cuartos de guerra se han llenado, y sobre todo es aquí cuando vemos que la palabra de Dios y al acercarse a Cristo es algo que sí te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo podría contarte en estos momentos, voy a contar parte de mi testimonio, pero es así cuando este cuarto de guerra se llena de esa paz. Tú lo puedes sentir. Hay una paz en mi familia. Una tranquilidad, sí. Sí, y familiar, o sea, no solamente es de un lugar en sí como en tal, es un entorno de familia. Sí, Dios nos enseña lo que muchos no hemos entendido, o que muchas personas, en un momento yo no lo comprendí porque yo así lo vi. Sí, sí. Lo que nos enseñan muchas veces es que nadie nace siendo padre, ¿no? Nadie nace siendo esposo ni nada, sino que la vida te lo va dando, y es ahí cuando vienen muchos errores en muchas personas. Sí. Cuando tenemos una palabra tan perfecta, tan hermosa, porque así lo veo, porque cuando uno está enamorado de Cristo, incluso aunque tengas una novia, dices, ay, mira cómo puede andar con tal. Bueno, él está enamorado, él la ve de una manera diferente. Sí, claro. Así es cuando estás en Cristo y estás enamorado de la palabra, la empiezas a ver de una manera diferente. Cuando yo leí el libro de Proverbios, desde el capítulo 1, y me llené de esa sabiduría al capítulo 33 que sacaba Proverbios, empecé a ver que hay un libro que te enseña a ser padre, te enseña, a la mujer le enseña a ser madre, te enseña a ser hijo, te enseña a ser amigo, te enseña a amar a tu prójimo, te enseña a amar a tus enemigos, te enseña a cómo comportarte, cómo hablar, cómo guiarte, cómo pensar, cómo ayudar verdaderamente. Y es un libro tan maravilloso. No solamente, Mario, te puedo decir sobre la palabra de Dios. He leído muchos libros en toda mi vida. En algún momento me hice sentir ateo. En algún momento me dejé guiar por personas, porque la rebeldía del hombre siempre está presta para eso, ¿no? Para lo rebelde. Aprendemos lo rebelde, lo aprendemos muy rápido. Y rápido. Todo lo que es rebeldía, todo lo que es destrucción, lo estamos viendo, lo aprendemos rápido. Puedes ver que en estos momentos, Mario, estamos viviendo situaciones terribles y extremas. Yo lo decía en parte a la iglesia, y por eso yo sé que muchos lo van a ver, conocen mi vida y me conocen. Yo tengo todavía amigos y muchos amigos. Pero yo le decía que en los últimos tiempos, como dice la Biblia, la palabra aumentará. Entonces quiere decir que si la Biblia lo habló y se está viendo, es verdad. Entonces no debe que ser algo como que está olvidado, ¿no? Estamos viendo que la vida no está mejorando, sino está empeorando. Está empeorando cada día más. Cada vez. ¿Y sabes por qué? Porque a la gente le gusta tener su propio gobierno, su propia sabiduría, su propio entendimiento. Eso es cuando tomamos por religión, no dejarnos gobernar. Sí. Pero cuando tú no te dejas gobernar, aprendes todo bien fácil, hermano. Todo lo aprendes rapidísimo, hermano. ¿Sí? Aprendes a destruirte, aprendes a destruir a otros. Porque muchos el día de hoy no aceptan que no solamente se destruyen, sino que a la vez también destruyen a otros. Yo no lo entendía, Mario, y mucho tiempo no lo entendí. Fíjate que una de las cosas cuando yo llegué a Cristo, yo aún tenía tentaciones y muy fuertes hacia el mundo. Convivía mucho en el mundo. No quiere decir que hoy no convivo y que soy santo. No, yo no soy santo. Seguimos en el mundo, somos pecadores, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que no podemos salir de este mundo, al menos que tú hagas el tuyo propio, pero no se puede. No. Pero me di cuenta que yo fui guiado muy mal en mi forma de pensar. Me dejé involucrar, me dejé llevar por las cosas malas, ¿no? Normalmente nosotros le pedimos un consejo, no al que está bien, sino al que está mal. No le pedimos el consejo al que viva una vida recta, ¿no? Le pedimos un consejo al que nosotros queremos escuchar. Al contrario, a veces se nos hace aburrido, o se nos hace, ay, no, este es muy, o sea, no echa desmadre, no está en el mundo, no está en las cosas del mundo, como tú dices, lleva una vida recta, y se nos hace como, ay, no, vamos. Exactamente. El que sea el más popular, el que más tenga, el que todo, se nos hace el que es el que debemos de seguir, ¿no? Exactamente, sí. ¿Por qué, ahorita que estamos hablando de todo esto, ahorita vamos a entrar al testimonio? Sí, claro. ¿Por qué, tristemente, hay veces que ya cuando el humano viene muy golpeado, cuando venimos muy golpeados, que, como tú dices, pudimos causamos daño, ¿por qué a veces tiene que llegar a esos golpes para poder llegar a Cristo? ¿Por qué no pudimos llegar a lo mejor desde un principio? Como tú dices, el libro de Proverbios nos habla de cómo vivir una vida, los Corintios nos habla de cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, pero cómo a veces sabemos que todo tiene el control Dios, cómo a veces nos permite darnos unos buenos golpes
y hasta después conocemos su palabra y nos damos cuenta, Ajá. si hubiera sabido esto antes. Porque a veces las personas que nos pueden estar viendo, que dicen, mi vida lleva una vida golpeada, ya cometí demasiados errores, pero aún hay vida en Cristo, pero ¿por qué a veces tardamos tanto en darnos cuenta de esto? Lo que pasa es que hemos sido, yo te lo decía, dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Yo lo comentaba y le decía a la iglesia, para poder gobernar a alguien tiene que tener ignorancia, ¿sí? Para poder gobernar a alguien tienes que enseñarlo mal para que no despierte. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo en estos tiempos es que vivimos bajo unas tradiciones sin conocerlas. Estamos siguiendo a ciegos y nos guían ciegos. Sí. Muchas veces nosotros fuimos guiados por nuestros padres que ni ellos conocieron a Cristo. Exacto. Fíjate, durante el tiempo de Cristo, cuando antes de que yo conociera a Cristo, nosotros podemos ver el día de hoy, porque muchos lo tomamos como solamente una referencia terrenal, ¿no? El casarme, el bautizarme sin saber qué es el bautismo, ¿no? El tenerme que hacer la primera comunión sin saber qué es la primera comunión. Confirmación sin saber qué es. Es más, hay cosas que ni son ni bíblicas. Simplemente el hombre está añadiendo, y ahora ya es un requisito terrenal. Sí. O sea, aunque no esté escrito en la palabra de Dios, es un requisito terrenal, porque estamos viviendo bajo una ignorancia, se le llama ignorancia. Entonces, aún muchos que dicen creer en Dios sin conocer a Dios, solamente lo toman como un acto. Ajá. ¿Sí? El hecho de decir, tengo que bautizar a mis hijos porque así lo marca. ¿Quién lo marca? Por la presión familiar. Exactamente. Sí. Pero ellos no saben ni qué es eso. No saben que un niño no tiene pecado. Que el que se tiene que bautizar es el que tiene pecado, tiene conocimiento del pecado y se arrepiente. Hemos vivido tradiciones que se le llaman ataduras, y esta atadura es una ignorancia. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. ¿Por qué no llegamos antes? Porque fuimos guiados por ciegos. Y yo te lo digo, en mi familia, yo viví la tradición donde los hombres éramos muy mujeriegos. Eso viene por tradición. Mis abuelos, alcoholismo, drogadicción, ¿sí? Y más estando en un ambiente como es la música. Sí. Se presta mucho más fácil. No juzgo porque muchos hermanos están viendo. O sea, yo no juzgo, no estoy juzgando. No, es un ambiente que se presta que para se presta. varias, y para muchas cosas. Muchas cosas más. Sí. Muchas cosas. Este ambiente está lleno, ¿no? de todo eso. Como también incluso, y dentro de la misma iglesia también hay hipocresía, Mario. Pero la pregunta era que tú me decías, ¿por qué no vinimos a conocimiento antes? Sí, porque a veces nos damos cuenta ya, a veces a lo mejor como tú dices, ya con varios golpes, ya venimos muy golpeados. Porque a veces... Y te pone, y recapitula, uno dice, si hubiera conocido todo esto antes, o a veces dicen, son los tiempos de Cristo, cuando Él te llama. ¿Cómo podemos entender eso? Ok, son los tiempos de Cristo. Yo he debatido mucho sobre esto, incluso con varias personas. Ajá. Hay una de estas cosas que hay gente que se acostumbra hasta a los golpes. Sí. Se acostumbra a vivir con alcoholismo, drogadicción, problemas, divorcios. Se divorcia una vez, 2 veces, 3 veces. Y así sigue. Igual se casa los mismos 4 veces. Y termina diciendo, el matrimonio no existe. El matrimonio no es para mí. Los cambios no son para mí. Yo todavía soy muy joven para cambiar. Porque muchas veces tenemos nosotros como cultura y nos inculcan que la religión es para los ancianos, ¿no? Ya cuando llegues a viejo, solamente los viejitos. Ahí sí, a misa, ahí exactamente lo que nos dicen. Nosotros teníamos por misa, ahora en Cristo se llama la verdad culto. Entonces, esa es la cosa, Mario, la ignorancia. Estamos cegados de ignorancia. Te voy a decir, cuando tú estudias en el mundo, cuando tú estudias una carrera, te haces tu primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría o doctorado, lo que tú quieras hacer, eso es para trabajar en el mundo. Sí. Nosotros podemos ver en este tiempo personas que los tenemos como líderes, sea en gobierno, donde sea, como líderes. Ellos tienen un título universitario, sí, pero no tienen amor ni educación. Hasta doctorado. Hasta doctorado, pero no tienen amor ni educación. Se perdieron. Ellos piensan que por las obras que hacen es para limpiarse todo lo que está mal. No. ¿Sí? Eso es lo que estamos viviendo en todo el mundo, Mario, en todo el mundo. Tenemos a un personaje que es maravilloso y hermoso, que es Jesús, y a la vez peligroso. Esto lo escuché de un filósofo, y lo escuché que me fascinó lo que habló este filósofo, ya una persona grande, adulta, de 90 años, si no mal recuerdo, y está en YouTube. Y está en Facebook, que me fascinó, que dijo, le estaban entrevistando, le hicieron, pero ¿por qué entonces la gente no cambiaba y se expresaba así de Jesús? Porque Jesús era un hombre tan ¿cómo se le puede? Tan peligroso. Y dije, ¿por qué peligroso?
porque él hablaba la verdad y a la gente no le ¿Cuánto gusta le la temían los verdad. fariseos? Exactamente. ¿Cuánto le tuvieron miedo? Pero ahorita no solamente los fariseos, llámale a alguien que está mal y le tiene miedo, dice, no, yo no quiero nada, yo no quiero... Y empieza a utilizar filosofías del mundo, ¿no? Sí. Filosofías de otras, del hinduismo, del budismo, empieza a sacar cultura, ¿no? De otras, ya ahorita Sí. pues, ya estamos viendo... Donde te acomodes, ¿no? O Sí. sea, donde tú puedes decir, oye, pues aquí es más light este asunto, me voy para acá. Claro. Aquí no me dicen lo que hablábamos, Claro. lo que se habló en el culto hace rato, que tú decías Sí. que es más fácil que a lo mejor aquí sí me puedo casar 4 veces, pues aquí me voy para acá. Claro, lo que pasa es que a veces nos llaman religiosos por cambiar nuestra manera, incluso a veces de vestir, Ajá. de caminar, de hablar. No estamos hablando de ser pasarela, no del caminar, sino de caminar de obediencia. Nuestra forma de caminar, de obedecer. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, que yo lo entendí. Dice la palabra de Dios que ya no caminamos como caminábamos antes, en concupiscencias, en lascivias, embriagueces. Dice, y aquellos que te vean que hay un cambio, así lo expresa, te van a ultrajar, o sea, van a hablar mal de ti. Sí. En vez de que les Sí. dé gusto a tus amigos, Sí, se alejan. se alejan y hablan mal, ¿eh? Sí. Eso es lo peor, que hablan mal. Pero es ahí cuando realmente te das cuenta que aquellos que Pero la dicen, palabra de Dios ya te lo dijo. claro, ¿y sabes por qué no vivo ofendido? Serás vituperados. Ajá. Porque la misma Biblia lo dice, ha venido a traer espada. Exactamente. Y eso es parte de una ignorancia, creer en un Dios que no conocen. Cuando el Señor en su palabra nos manda, es que, lo vuelvo a expresar, Jesús es tan peligroso que quiere ordenar todas las vidas, desde el padre, madre, hijos. Pero resulta que el padre o la madre dicen, yo no quiero dejar el chisme, yo no quiero dejar la vanidad, yo no quiero dejar el alcoholismo, yo no quiero dejar la drogadicción. No puedo ir a Cristo porque yo prefiero esto, es más cómodo. Yo no quiero dejar estarme acostando con una, estarme acostando con otra, o con otro, ¿no? Porque Jesús viene La a vida de recordar popularidad. ¿Cómo Claro. dice, ¿cómo vamos a dejar la vida de popularidad? pues sí, de padrino, de de lascivia, de sí, padrote. sí. Sí, yo abandoné todo por Cristo, Mario. Hay un tiempo atrás una persona me dijo, de verdad, y le digo, te invito a que lo conozcas, pero que te enamores. Porque una cosa es estar enamorado, yo te lo decía, cuando una persona no está enamorada, a cualquier cosa, en cualquier momento puede rechazarlo. Pero cuando una persona está enamorada, lucha muchas veces por esas cosas. Y eso es algo que a mí me pasó. Y estamos hablando de términos estar enamorado de Cristo. De Cristo. Y de su palabra. Sí, de su palabra. Ah, qué bueno que traes ese tema. Porque hay muchas cosas, muchas personas que toman, como dice Isaías 4, ¿no? Te digo, todo está escrito en la Biblia. ¿Por qué sacó la Biblia? Porque ya no la puedo quitar de mí. Una vez me preguntaron, yo quiero que me hables como un amigo, y yo le hablaba como amigo, pero en Cristo. No, pero no me menciones la Biblia. Digo, No, pues eso. yo no puedo quitármela de la boca. Yo no puedo quitármela de la Es boca. que en la Biblia está escrito todo el manual del hombre. Todo. En este mundo, cómo se debe vivir, lo que vas a vivir también, porque estamos hablando que la tribulación, los problemas, las pruebas, las adversidades, Hambres, están terremotos, sí. están en la palabra de Dios. No va a ser una vida perfecta de Barney, como tú mismo Exactamente. Sí, una vida de todo es amor. No, yo también sufro tribulación, yo también sufro angustia, Mario. Mira, ese es mi dices. Las lugar de guerras oración. espirituales que te... Tremendas. He conocido, y si te contara ahorita más adelante voy a contar una vida satánica que conocí, Mario, que mucha gente no la conoce, que conocían a un personaje que cantaba, conocían a un personaje que estaba ahí, pero dentro de ese personaje había una vida mía oculta bien tremenda. Y esto es lo que pasa, Mario, es lo que te decía. Jesús dice en su palabra en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Dice, quien me dejara entrar cenaré con él. Jesús es un caballero. Yo le he hablado a tantas personas, Mario, y dentro del medio en el cual yo viví muchos años, si no mal recuerdo, como 20 años dentro de la música secular, y de todo, Mario, desde cantando todo, cumbia, rock, banda, en aquellos tiempos lo que era el reggaetón, ¿no? De lo que era mariachi, rock, metal, sí, salsa, toqué y canté también ahí, no a la perfección porque no era lo mío, pero vamos, estuve en tantos lugares, anduve en bares, en fiestas, en bailes, en todos lados, Mario, y conozco ese ambiente, pero fuera detrás de mí, aparte yo tenía una vida oculta también, Mario, una vida personal, le llamamos personal. Muchas veces nosotros tenemos algo personal, ¿no? Nuestros propios gustos. Y yo me dejaba llevar por todo esto que estamos viviendo ahorita. La gente el día de hoy piensa que puede vivir sin Cristo. Hay una palabra que Dios dice, y es muy claro en su palabra, dice, fuera de mí nada podéis hacer. Hoy estamos viendo que muchas iglesias, como muchas personas, solamente toman en Cristo. Sí, yo creo en Cristo, pero no hacen las obras de Cristo, ¿sí? Y es ahí donde
la gente para conocer a Cristo tiene que hacer sus obras. Hay otra escritura muy dura que dice, también los demonios creen. Ah, y sí. tiemblan. También los demonios creen y tiemblan, sí. Esto la palabra lo dice porque es muy claro. Esta escritura lo dice, no la quise expresar ahorita porque sé que muchas personas no lo entienden de esa manera, ¿no? Quiero nada más que me recapitules esta escritura que es muy importante para los que quieren conocer a Cristo. ¿Te acuerdas del pasaje tan importante del endemoniado gadareno? Sí. El endemoniado gadareno a mí me impresionó cuando lo leí, está en Juan. Era un que tenía muchos espíritus dentro, era una legión, eran legiones. Cuando llega Jesús, se postran ante él. Sí. Y le dicen, Señor, no me atormentes, no es mi tiempo. Claro. El mal sabe que va. Dios, en el momento que en Apocalipsis se cumpla, va a acabar con el mal. Sí, bueno, hay una de las escrituras en Juan capítulo 12, versículo 31, que dice el Señor, he venido a traer juicio al príncipe de este mundo, ¿no? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado está, en el libro de Colosenses capítulo 1 nos enseña que Jesús ató todos los demonios, todos los demonios. La gente, y yo lo digo abiertamente porque sé que muchos me van a escuchar y yo sé que voy a compartir también esto muchas veces, el mundo es un mundo espiritual más que carnal. La gente no cree lo que está detrás de una destrucción familiar o detrás de un alcohólico o detrás de un drogadicto, detrás de un enfermo mental, que así le llaman, un homicida, sí, de un homicida o de uno que se suicida. Okay. Sí, también, un autosuicidio. Ellos ven algo normal, como dicen, tienen problemas mentales, porque ahora le llaman a todo mental, ¿no? Todo el día de hoy es mental solamente, pero no ven el estado espiritual. Yo lo decía que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Una vez le preguntaron a Platón y Aristóteles, porque me gustaba mucho leer lo griego, la filosofía, ¿no? Los padres de la filosofía, así les llaman. Le preguntaron, oye, ¿te gustaría investigar a Dios? ¿Investigar a Dios? A Dios no se investiga. A Dios se le conoce y se le encuentra en el camino cuando tú tienes hambre de cambiar. Terminó diciendo Platón que Dios no existe porque no lo encontró. ¿Estamos de acuerdo? Porque ellos están acostumbrados. Lo anduvo buscando y nunca lo encontró. ¿Y sabes por qué la gente no encuentra a Cristo? Porque nunca se rinde tampoco. Nunca se rinde, por eso no lo encuentra. Por eso muchas veces va un tiempo y dicen, no, como que me aburrió y me voy. No, sí. Para nada, la palabra no es nada aburrida, absolutamente nada, Mario. Por eso te lo digo, que yo empecé a enamorarme de Cristo. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, por primera vez me sentí hasta atrás. Y es ahí donde yo no quería nada con Cristo. Le decía a mi esposa, ¿quieres que venga a la iglesia? Yo vengo a la iglesia. Pero yo no quiero involucrarme dentro del ministerio, o sea, yo no quiero estar aquí. Te acompaño prácticamente. Exactamente. Te acompaño, Y así empecé. Así empecé. Pero yo no sentía a Cristo, Mario. No lo sentía. Yo veía que muchos hablaban lenguas y yo decía, estos están locos. Aunque estuviera escrito, 1 Corintios, ¿no? Capítulo 12, el don de lenguas. Y yo veía que había como una locura dentro de ellos, pero yo no entendía que esa locura estaba escrito y era una verdad en el libro de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Ahí, perdón, 1 Corintios capítulo 1. Yo no sabía que esa locura estaba escrita en la Biblia. Entonces yo de repente empecé a ver que gente que oraban por ella y se caían, lo mismo que todos dicen, la avientan. Bueno, conozco pastores que avientan gente, ¿sí? Pero conozco otros pastores que sí Dios los utiliza con unción. Entonces yo no entendía eso, cómo caían, cómo hablaban. Yo decía, de ver así, pero empecé a tener hambre. Empecé a tener hambre de eso y decía, yo quiero conocer eso. Escuchaba a mi mamá hablar lenguas y escuchaba cómo Dios la utilizaba para interpretar lenguas, ¿no? Y yo tenía hambre de eso, Mario. Yo tenía hambre de ver sanados, yo tenía hambre de ver liberados, como estamos hablando ahorita del Gadareno, ¿no? De ver que sí es verdad todo esto. Y me di cuenta, Mario, que nosotros estamos defendiendo más al hombre y no nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Por eso hoy en día la gente se está preparando más en un área psicológica que en un área espiritual. Y déjame contarte esto, Mario, dentro de la iglesia tenemos muchos psicólogos. Sí. Pero ¿sabes qué? Ellos no van a dar psicología, ellos van a recibir ayuda. Porque la misma materia, esa es una materia, no les ayuda a liberar lo espiritual. ¿Sí? Estamos necesitando a Cristo Jesús, el sentirnos perdonados. ¿Sí? El sentir de verdaderamente no tener odio ni resentimiento. Por eso Jesús es tan peligroso. Porque el mundo te enseña de que lloren en su casa, que lloren, sí, todo eso. ¿sí? De que lloren en su casa, que lloren a la mía, que lloren en la suya. Que pagues lo que me hiciste. Claro, si tú me hiciste algo, tú me engañaste, yo te voy a engañar. ¿Sí? O me la vas a pagar. O me la vas a pagar, ¿sí? Venganza. ¿Sí? Eso es lo que enseña el mundo. Más Cristo te enseña a amar a tus enemigos. No, y el mundo te enseña que
lo vemos en cualquier mínimo ejemplo. ¿A poco te vas a dejar que te haga eso? ¿A poco vas a permitir? O sea, nos enseñamos nosotros mismos a generar esta venganza, este odio, este resentimiento, este dolor. Ajá. Así es. Y eso, yo mencionaba un poco lo de Gadareno en el aspecto de decir cómo a veces estamos en un mundo que, como tú dijiste, cada día es más, cada día va a estar peor el mal, sí. Las cosas difíciles que se nos vienen, pero todo se postró, como está escrito en la palabra de Dios, todo un día se va a postrar ante Dios, todo. O sea, el mal se postró ante Dios ahí, claro. Y le dijo, no es mi tiempo todavía, Sí. no me atormentes. Al propio mal el propio mal se postró ante Jesucristo. Sí. Lo que pasa es que la palabra es un tema escatológico que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 21, ¿no? Donde habla que todos vamos a estar un día delante del Señor. A todos nos va a llevar así, toda rodilla se doblará. Algún día nos llamarán a juicio, ¿no? Nos llamará a juicio y estaremos justos e injustos delante de Él. Pero todo mundo, pero aquí hay una diferencia. E incluso la palabra de Dios dice que los muertos en el mar resucitarán también. O sea, todos van a subir, todos van a estar delante de Dios, justos e injustos. Toda la humanidad que ha existido. Pero hay una gran diferencia, Mario. Dice que los justos no verán la muerte segunda. O sea, los justos van a subir delante de Dios no para ser juzgados ya, sino para ser recompensados, ¿sí? Mas el pecador, el soberbio, el altivo, el duro de corazón, él va a subir, pero no para ser recompensado, sino para ser condenado. Una de las malas enseñanzas que el hombre por sí mismo ha tenido por sí mismo, no digo que los enseñan, es que hemos pensado que nosotros, el mal y el infierno está en la tierra, ¿sí? Eso es una mentira totalmente, es una mentira mal. Hablamos de mucho karma, hablamos de mucha meditación, ¿sí? De encontrarse. Pero eso a veces lo usan para querer negar que sí hay un infierno. Claro. Sí, de por sí es muy difícil la vida aquí, pero ¿qué será el infierno? Claro, hoy le llaman muchos reencarnación. Dicen, ¿crees en la reencarnación? La reencarnación no existe, Mario. Esa es una mala enseñanza. Lo que pasa es que los demonios que una vez habitaron en nosotros vuelven a entrar a otros y hay el mismo comportamiento. Fíjate, una de estas cosas que te lo digo, hay muchas enseñanzas o muchas grabaciones, ¿no? Dentro del canal de YouTube, donde pasan de esos misterios, donde incluso dos niñas mueren y una pareja, porque así hay testimonio, ¿no? Una pareja, esa pareja que murió sus hijas, vuelve a tener hijas y las vuelve a tener mellizas. ¿Y qué crees? Esas mellizas que nacieron vuelven a contar que ellas ya se acuerdan de cómo murieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que se acuerdan que ellas ya habían estado aquí, habían vivido, pero que habían muerto. ¿Por qué crees? ¿Es una reencarnación? No. Lo que pasa es que es un demonio, es un espíritu que está en las personas. Jesús, cuando aventó los demonios de los gadarenos, dice que se fueron a los cerdos. Sí. Ok, pero fíjate lo que dice el demonio. Aún todavía no es mi tiempo. Sí. Estaba diciendo que hay tipos de demonios que no pueden llevarse o ser mandados al infierno porque ellos todavía deben que estar sobre la tierra para tienen potestad para estar aquí. Exactamente, tienen la autoridad para estar sobre la tierra e incluso destruir. Sí, y destruir. ¿A qué vino el enemigo? A matar, a robar, a destruir. Juan 10:10. Entonces, a eso vino el enemigo. Entonces dices, pero ¿cómo Dios lo permite? No, Dios no lo permite, hermano. Es ahí donde tenemos una mala enseñanza. Hoy ahorita te voy a dar un ejemplo de eso para que muchos lo puedan entender y ahora puedan creer que nosotros somos los que le damos autoridad a la destrucción. No es Dios. Bueno, pero entendemos que si hay una permisión de Dios de que anden en el mundo. No, claro. De que, como dicen, el príncipe de este mundo está entregado a esta tierra. Claro. Dios sí es como es su territorio aquí. Es lo mismo que en un examen. Se supone que tú estudiaste. Y para estudiar no te van a pasar porque estudiaste, te van a pasar hasta que te hagan la prueba del examen que estudiaste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienes que tener una prueba. Los demonios son para probar a los hijos de Dios. Los demonios son para atentar a los hijos de Dios. Que nosotros le demos la autoridad al demonio para que nos destruya, eso es muy diferente. Hay una cosa que yo aprendí, lo ponía como ejemplo, ¿no? Porque mucha gente el día de hoy ha dicho, pero ¿por qué Dios lo permite? Dios no lo permite. Si tú creyeras en Dios, Dios no lo permite. Las pruebas sí las va a permitir. Sí, las pruebas sí. Las tentaciones no. Las tentaciones no. Las pruebas sí. Sí, las tentaciones son tuyas. Okay. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. En el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque él cuando mi Señor Jesucristo sea, dice, él va a ser llamado y coronado, ¿no? Para la vida eterna. En el capítulo 13 nos dice el Señor, nosotros somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Y una vez que el pecado da a luz a la muerte, pero nosotros somos atraídos y seducidos. No es que Jesús te tentó, Jesús te prueba, pero Jesús no te tienta porque Él fue tentado. Pero hay una de las cosas que le dijeron a la hija de Billy Graham. Le preguntaron en una entrevista y le dijeron, oye,
¿Por qué Dios permite tanta destrucción, tanta violación, tanto terrorismo, tanta muerte? Y empezaron como a tratarla de quedar mal. Sí, y de que les dieron una respuesta. Dime por qué. Dime, sí, porque ellos dijeron, es que nunca nos han dicho la verdad y nosotros queremos saber la verdad. Y ella con sabiduría, porque un hombre sabio también sabe callar. Es lo que muchos no saben callar, ¿no? Están ahí. Luego a querer A atacar. Entonces ella con sabiduría les dijo, les voy a contestar todo. ¿Por qué Dios esto? Y dijo, no, Dios no lo permitió. Ahora déjenme hablar, y empieza a hablar. Dice, ustedes sacaron, cuando van a desayunar, quitaron a Dios. Ya no oran, ya no dan gracias. Ya no dan gracias. Tú sacaste a Dios de tu casa, tú no le lees la Biblia a tus hijos. Fuiste tú quien lo sacaste. A Cristo lo sacaron de la ciudad, porque al hombre le es más fácil pagar un gobierno terrenal que obedecer a Cristo, ¿no? Sí. Fíjate cómo juzga el hombre. ¿Cómo voy a ¿En creer? las escuelas sacaron la Biblia? En las escuelas sacaron la Biblia, porque antes se leía en las escuelas, ¿sí? Ahora ya no, porque yo puedo creer en lo que yo quiera. Claro, tú crees en lo que tú crees para perderte, pero no edifica lo que tú crees, sino se pierde lo que tú crees. Imagínate yo enseñando a mis hijos, cuando le decimos al hijo, deja de tomar, y mandándolo por las caguamas, deja de drogarte, y el papá bien drogadito, y muchas veces termina el padre y el hijo drogándose, el padre y el hijo terminan así, Mario. No lo ha entendido la gente. Nosotros somos los que sacamos a Cristo de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué hay divorcios, Mario? Porque el hombre dice, yo puedo tener la mujer a la hora que quiera, me puedo divorciar, me puedo separar, puedo, por lo mismo. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero nosotros somos los que nos encargamos de sacar a Cristo de vuestra vida. Yo te lo decía, porque el día de hoy a la gente le es más fácil hacer un Dios propio que creer en un Dios de orden, de armonía. Escúchame bien, no sé si te han preguntado o has vivido esto cuando dicen, ¿cómo puedo creer en un Dios? ¿Cómo puedo creer en una Biblia que fue escrito por el hombre? ¿Acaso las leyes terrenales en las que vives no son escritas por el hombre? ¿Y cómo en esas leyes sí puedes creer? ¿Sabes por qué? Porque esas leyes las puedes corromper. Esas leyes, si te pasas un semáforo, pues puedes corromperlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero a Cristo no. A Cristo no lo puedes corromper. Por eso dice que el Señor fue levantado, Él murió y resucitó. Además, ¿quién puede contra Dios? ¿Quién se puede poner a debatir con Dios? Es más, Albert Einstein dijo, muchos no saben, pero yo estudié mucho lo que fue física cuántica, ¿no? Esa física mecánica, porque yo me sentía ser ateo. y dentro de un ateísmo tienes que utilizar la física cuántica y mecánica, ¿no? Esa filosofar, ¿no? Un día Albert Einstein, que era judío, por cierto, como Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, también viene de ese conocimiento de pastores en su familia, que dijo que lo que no te mata te hace más fuerte, y eso lo dice la Biblia. O sea, él no dijo nada nuevo, sino ya está escrito en la Biblia, ¿no? Y Albert Einstein un día dijo esto, dijo, con Dios no se juegan los dados. ¡Wow! ¿Qué pasó? Así lo dijo. Se supone que Albert Einstein, muchos lo conocían como ateo. ¿Por qué crees que él no sacaba su relación con Dios? Porque muchos lo tenían como un físico, como alguien que combate contra Dios. Contra la religión. Contra la religión, sí. Albert Einstein dijo, con Dios no juego los dados. ¿Por qué? Porque cada ratito que quiero investigar sobre Dios, sobre la física, Dios me cambia todo. Está cambiando Dios todo. Y estamos viendo ahorita, ¿no? Ya no puedes estudiar el clima. Porque en tiempo de verano puede llover. ¿Qué ha pasado en China últimamente? En tiempo de verano está cayendo hasta nieve. ¿Qué ha pasado? Con Dios se juegan los dados. Escrito está que iban a venir terremotos, que iba a venir angustia. Daniel capítulo 12, como nunca lo ha visto antes. Y lo que falta. En estos momentos, falta de trabajo, COVID, ¿sí? Pandemias, enfermedades. El otro esto zancudo que se está viviendo ahorita. Sí. El dengue. Estamos viviendo y aparte, la falta de necesidad económica. Sí. Y todavía odio, resentimiento, lujuria, ira, perversidad, engaño, avaricia, concupiscencia, lascivias, envidias. Entonces, se está cumpliendo la palabra. No hay libro tan perfecto como la Biblia, Mario. Eso debemos que estar bien seguros. Yo sé que muchos no lo entienden como yo lo entiendo, ¿sabes? Porque no se rinden. Pero para esto es esto, para claro, que tú puedas dar un mensaje. No, hermano, puedo decirle las cosas y maravillosas que he vivido, poderoso en Cristo. A eso vamos, a todo esto que empezamos a hablar. Yo tengo aproximadamente, ¿qué será? Desde marzo, ya vamos para medio año, que tuve la oportunidad de reencontrarme contigo. Yo acabo de conocer a Cristo apenas hace 2 años, entonces tuve la oportunidad de ahora reencontrarme contigo y poder conocer todo esto que tú me estás platicando.
pero hay una historia atrás de ti, cuando estuviste en el mundo, cuando Sí. antes, Sí. donde nos conocimos de la música. Sí, Mayito. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué puedes hablarme de tu vida hasta que lleguemos a donde conociste a Cristo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo va a ser tu testimonio? ¿Qué ha cambiado desde que, cómo llevaste la primera etapa de tu matrimonio, tus hijos? Pero ¿cómo iniciaste en la música? ¿A qué edad? ¿Eres de una familia de músicos? Sí. Realmente tengo la fortuna de conocerlos a todos, de ser grandes amigos, de Alonso, Sí. de Paquito Néstor, Reyes, de Paquito, de Omar y de Tío Alejandro. de tu tío ahorita que estamos conviviendo en la alabanza, y de Ulises. Es una Ulises, familia de músicos, sí. pero siempre tuve como que más relación contigo hicimos Sí. más raíces, pero ahora te reencuentro como un hombre renovado, un hombre nuevo que me está enseñando muchas cosas a mí por medio de la palabra de Dios. Pero ¿cómo iniciaste tú cuando los que te conocieron y que ahora ven este nuevo hombre? Y Mayito, fue algo maravilloso. Te voy a decir algo antes, incluso yo cuando estaba en la música, antes de llegar a la música, a mí siempre me gustó estudiar, Mario. Ujú. Siempre. Desafortunadamente, económicamente no tuvimos en esa parte económica el apoyo, no lo tuve en aquellos tiempos de mi padre. Y por ahí me fui orillando, yo lo digo gracias a Dios. Ujú. Tuve mucha familia que me apoyó, incluyendo dentro de mi madre, y ahí es donde inicié en la música con mi tío Pepe, así lo conocen como el Grillo muchos, mi tío Pepe, mi tío Luis, lo conocen como el Jalapa, ¿El Jalapa? Sí, que fue uno de los que me ayudó también mucho para estudiar, Ujú. que él siempre estaba dispuesto a ayudar, porque a mi tío le gustaba que uno estudiara, no solamente me dedicaba a la música, sino a la escuela, ¿no? Y fíjate que yo empecé a ir a los ensayos porque mi tío Francisco, mi tío Pepe, él empezó a jalar a mis primos, iba Alonso, tocaba la batería, Néstor la guitarra, Paco el bajo, y me acuerdo que mi hermano Naín, que es menor que yo, 1 año y medio menor que yo, mi hermano Naín lo llamaron para que aprendiera un instrumento. A mí no me llamaron porque yo me dedicaba a la escuela, siempre me gustó mucho dibujar, me gusta dibujar mucho, hace Sí. mucho tiempo que ya lo dejé, pero me gustaba dibujar mucho, y fue muy aplicado en esa parte en la escuela, ¿sí? Yo sentía mucho dolor hacia mi vida, la que estaba viviendo, que yo quería el día de mañana ser alguien, porque eso yo tenía por entendido. Siempre me decían que solamente el que estudiaba era alguien, porque eso así nos hacían sentir, ¿no? Para meternos miedo, ¿no? También. Ajá. Entonces, Y yo solo inicié- vales si estudias. Exactamente. Ajá. Sí, si no estudias no eres No nada. vales, sí. No vales, ¿no? Ajá. Todos te ven así como, a veces te preguntan, ¿de qué te dedicas? Y como que les daba pena, ¿no? Y yo me acuerdo que un día visitando a mi tío Pepe en uno de los ensayos con mis primos, empezó a llamarme la atención, pero yo de aprender, porque te voy a decir una de las cosas, es lo mismo. Unos tienen el talento, se les da, tienen un llamado, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, como sí, que ya claro, lo claro. traes en la sangre. Yo vengo de esa familia. Fíjate que a mí me pusieron las percusiones, pero a mí se me facilitaba tocarlas. No digo que fui un gran músico, porque aprendimos, a los 9 años fue el llamado a la música. A los 9 años por ahí le doy gracias a Dios por la vida de mis tíos, mi tío Francisco, mi tío Luis, y enseguida mis primos, que fueron también gran apoyo, y grandes maestros que conocí en este caminar, grandes compañeros en la música que conocí. Y por ahí empecé en la música, empezamos, me acuerdo que se llamaba Bambú. Ah, vamos. En el grupo estaba mi primo Alonso, te lo digo, mi tío Pepe estaba en el teclado, por ahí tengo videos, mi primo Alonso en la batería, Néstor en la guitarra, bajo en el Paco en el bajo, perdón. Yo en las percusiones, que me subían a un banquito para tocar las Para percusiones. alcanzarlas. Ajá, mi prima Claudia también, que ella cantaba, y yo me acuerdo que en aquellos tiempos pues, estaba de moda Vaselina, y yo empezaba a cantar también ahí, a hacer mis pininos y a tocar ahí. Después empezó que ya la tecnología de un octapad, de algo eléctrico, y uno va haciendo su set, y fíjate que de ahí nosotros que fuimos creciendo como primos, después pasamos y nos volvimos a unir en esa parte musical. De ahí empezamos, porque mi tío estaba con Tabú, y por ahí hubo una separación y luego una formación entre primos, nos juntamos, nos llamamos, y le queríamos poner nombre al grupo. En aquellos tiempos pues también se unió Luis Arturo, Luis Arturo en la voz, ¿sí? en la voz, se unió también Rocío, ¿Cantando? sí, mi excuñada se unió Rocío cantando, y también más adelante se unió Salim, que en paz descanse, ¿no? Es un gran cantante, era un gran cantante y baterista, pero más que cantante tremendo. Y ahí empezamos a formarnos y se formó Tinta Azul. Tinta Azul. Y nosotros empezamos ahí a agarrar, antes no era como hoy, Mario, y
de verdad lo digo porque sé que hoy es puro palomazo en todos. Llamas a uno, llamas a otro. Antes eran grupos. Ya no hay grupos comprometidos. Ahorita hablábamos de pocos grupos que quedan los originales y que se han mantenido un grupo de tanto tiempo. Sí, no, hoy andamos detrás del Estás hueso. aquí, estás acá. Ya no ando yo. Andábamos detrás del hueso, ¿no? Sí. Hoy estabas en un grupo, al siguiente estabas en otro, y que aquí me pagan esto y vas. Y de ahí vino una descomposición. Me acuerdo que nosotros con mis primos en Tinta Azul, nosotros llegábamos a estudiar hasta 6 horas diarias, 7 horas diarias, ¿eh? Todos los días. Llegábamos, nos gustaba hacer las cosas bien, pero aparte de eso, le añadíamos cosas, ¿no? Que nos motivaba, tu propio toque, porque a veces mucha gente era de sacar todo igualito, o sea, tu propia versión, darle tu sabor a las exactamente, canciones. Sí. Y es bueno pegarte a lo que está como base. Sí, pero también darle ese toque tuyo. Y me acuerdo que estudiábamos bastante. Allí eran en la casa de mi tío Luis, mi tía también, mi tía Dolores, mi tía Lola, que fue una gran ayuda para nosotros, sí. ¿Verdad? Nos preparaba de comer, nos invitaba, hubo mucho soporte, nos soportaron mucho tiempo, que yo hasta el día de hoy le doy gracias por mis tíos que nos ayudaron mucho. Y ahí empezó todo en Tinta Azul. Después de ahí vino una descomposición, y ahí es cuando fue mi primo Paco, también se fue a tocar rock, pop, y después yo también salí. Y después hubo esa parte, ¿no? Se empezaron a separar. Sí, empezamos a separarnos. Alonso y Néstor se quedaron. Se quedaron, sí. Y después siguieron y después se separaron. Pero desafortunadamente no fue para bien, fue para mal, porque en la cuestión de decir, éramos un buen grupo, un buen equipo, sí, como primos y todo. Y nos seguimos viendo, ¿eh? Nos llevamos bien, un poco a veces más alejados con ciertas personas, mis primos, porque tienen sus áreas de trabajo también, ¿no? Y ahí fue donde, pues en un tiempo, de ese tiempo de descomposición, yo te conocí. Yo empecé a meterme al pop rock. Nosotros nos conocimos en Barra Brava porque yo fui invitado por Cristian Pantoja, me invitó. Sí. Y ustedes ya tenían un tiempo trabajando en Barra Brava. Y entramos Maud y yo. Sí, antes de Barra Brava, yo había entrado a lo que era el siglo XVIII. Muchos lo van a conocer, el siglo XVIII. Ahí, y creo que ahí estaban también anteriormente a nosotros, estuvieron los cómics. Ajá. Y también estuvo Ricardo, el hermano de Papo. No, el hermano de Papo. Ricardo Arias. Ricardo Arias también estuvo ahí cantando, me acuerdo. Y nosotros en una de esas, que el dueño era Héctor, en aquellos, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir al siglo XVIII. Las pizzas, mi hermano, que era Barra Brava. Actualmente ahorita es que TV Azteca. Y ahí empezó todo con mis primos. Sí. Me acuerdo que empezamos a formar aquello, sacar de la ley, ya después música pop, también para que se entraran al mismo antro, ¿no? Y de ahí hubo que íbamos a un lado, íbamos a otro, y nos empezamos a enrolar en todo lo que era rock pop. Porque una cosa sí es rock, otra cosa es rock pop. ¿Sí? Y ahí es donde todo lo versátil, ¿no? Empezamos a meternos mucho a las secuencias, porque Tinta Azul utilizábamos... Pero entonces estabas en las percusiones y dijiste, ahora te pasaron a cantar. No, fíjate que pasó esto por ahí. Porque yo te conocí ya cantando. Sí, por ahí no se me olvida, creo que es Holiday Inn, el que está en Servicentro. Sí. No, sí, enfrente, Centro de Convenciones. Ah, sí, Fiesta Inn. Fiesta Inn. Me acuerdo que ahí cantaba Luis Arturo, y de ahí Luis Arturo tuvo un despegue donde él se apartó del grupo, y yo me acuerdo que en esa fiesta empecé a cantar, y de ahí pues yo me empecé a involucrar porque ya no había voz. Incluso mucho después también entró Salim, que empezamos a cantar los dos. Y también mi primo Alonso cantaba, Rocío, pero el grupo siguió. Y ahí fue cuando empezó a cantar ya. Sí, yo empecé a cantar porque yo me dedicaba a tocar percusión, como te digo, ahí yo estaba. Pero siempre me empecé a involucrar en la cantada. No fue algo en lo que yo estudié totalmente. Yo vine a estudiar mucho después, un poco de tiempo con un maestro de vocalización, que fue mucho después. Fue algo así, que por cierto es malo a veces porque te lastimas tu garganta, no sabes. Sí. Es que la gente hoy lo tiene como que sé cantar, tengo un talento. No, hermano, no. Es bueno prepararse. Eso pasa mucho actualmente, ¿no? Lo platicaba precisamente con Alex Chávez, un abrazo. Nos estábamos platicando de que realmente ahorita, pues sí, andando en el mundo, de repente a alguien le dice, oye, cantas bien. Y ya automáticamente, no, ya soy músico también, ya soy cantante, y a veces no sabes ni qué, o sea, en el mismo sí. Puede ser cualquier canción, Lamento Boliviano, y pues no sabes ni en qué notas están, ni en qué notas estás tocando. Entonces digo, la preparación, yo creo que mínimo saber lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es muy fundamental. Pues es que se pierde eso, y en todas las áreas. No tienes una cultura para cuidarte la voz. Claro. Ajá. Pero eso pasa en todas las cosas, Mario. Estamos viendo que hoy a muchos no les gusta hacer una carrera de 6, 7, 8 años. No.
les gusta hacer mejor ¿cómo se le llama? Un diplomado de 8 meses, de 6 meses, para poder conseguir un trabajo. A la gente el día de hoy ya no le gusta prepararse más, esforzarse. Claro, y yo te lo digo como pastor también, dentro de esta área, también es por causa de algunos el evangelio es pisoteado, y ahí es donde juzgan a todos. Y eso pasó. Exactamente. Sí, ahí eso pasó, y te digo, volviendo a eso, para contar y que muchos sepan todo esto que pasé. Empezando con el testimonio, ahí empezaste a conocer el alcohol, empezaste a conocer, empezaban los placeres del mundo. Empezaron en los bares. En los bares. En los bares. Porque nosotros nos conocimos, Sí. entonces el primer bar donde tragaste fue Barra Brava. No, aquí te dije el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Ese fue el primer bar. siglo XVIII. Después nosotros nos conocemos en Barra Brava aproximadamente en el 2003. Sí. Y ahí empezaste a conocer todo este mundo de... Ahí empecé a conocer más profundo, Ajá. porque ya había entrado yo en el vicio del alcohol, no de la droga. En el vicio del alcohol había entrado muy fuertemente, una juventud. Yo decía, yo le tengo miedo a la cama voladora, porque pues, los primeros pininos para tomar llegabas y la cama voladora, cuando te ibas a una barra libre, mi hermano, llegabas, te acostabas y era una cama voladora, pero para mí era horrible, hermano, horrible. Ya después te haces el sabio, puedo controlar el vino, y ahí es donde, no, pues aguanta un montón, se entabla, mira sí, no, y eran unas... Eso lo digo para testimonio y para vergüenza después, ¿verdad? Porque sí. son cosas que pasé que no puedo evitar contarlo, porque eso se trata, de contar esto. Entonces ahí empezaste a ser esclavo del alcohol. Del alcohol y del cigarro, porque... Del alcohol y del cigarro. Del cigarro, sí. Y del ámbito de tener una vida de morbosidad, de mujeriego. Sí, hermano, sí, llegó esa parte, ¿no? Que vives en ese ambiente y se da sin juzgar a las mujeres. ¿No? Se te empezó a dar las cosas. Se empieza a dar, sí, es el ambiente, lo empieza a mostrar y también uno lo empieza a buscar. Ella lo muestra, te gusta y empiezas a volver. Por eso te digo, ya después de tu concupiscencia eres atraído y seducido. Y así vivimos esa etapa de alcoholismo, porque uno no dice que no es alcohol, simplemente que es la moda, que es el ambiente, y ahí andas, hermano. Más bien, si no estás en eso, estás fuera de ambiente. Sí, no, ya para nosotros ya decía, era de miércoles a domingo nosotros que tocábamos, ¿no? Era miércoles popular, tú sabes que los miércoles en Morelia claro. son famosísimos, ¿no? Se empezó a poner muy bien los miércoles. Y antes porque existían los discos de barra libre, sí. Las mujeres gratis. Y pues lógico, y todos afuera esperando. Llegaba con Paquito en el mocho, que se acabara a las 11 de la noche, creo 11:30, no recuerdo. Afuera todos los varones esperando que las mujeres así estuvieran embriagadas, ¿no? Para que entraran eso. Incluso después nosotros inauguramos en aquel tiempo cuando se abrió la disco de Latval. Ah, sí. Ahí con mis primos en Tinta Azul. Nos llamaron, nosotros tocamos. Sí, para que se le abría acá arriba. Se abría arriba. ¿Verdad? Sí. Y yo fui hombre de antro hace mucho tiempo. De andar mucho en los antros, y me empecé a involucrar cada vez más. Fíjate que después te empieza, ya no lo haces. ¿Qué sentías al llevar esa vida? O sea, era lo que estabas conociendo, te empezaron a llevar las mujeres, te empezó el alcohol, todo eso. O sea, te empezaste a sentir, no una plenitud, porque cuando no conocemos a Cristo creemos que encontramos alguna zona de confort. ¿Qué sentías en ese momento? Placer. Sentías vacío, pero sentías, en tu interior sentías algunos vacíos, ¿no? Sí, claro, Ajá. claro. Es ahí parte del testimonio también. Cuando llego a Cristo para compartir junto con esto, yo no sabía qué tanto odio tenía en mi corazón, qué tanto resentimiento, qué tanto coraje, qué tanta soledad. Aprendí a vivir con la soledad, que hasta el día de hoy, la soledad a veces no vivo solo. Tengo mi esposa, mis hijas, y nunca estoy solo, estoy con Jesús. Pero a veces me gusta esa soledad de tener yo ese espacio. La soledad yo le llamo un espacio. No le llamo, aquí. Sí, no le llamo una depresión. Mucha gente le llama depresión a la soledad. Sí, porque no tiene. Yo no le llamo depresión. Aprendí a vivir en aquellos momentos con tanto, porque, pues desafortunadamente, por ahí tuve a mi papá, que en paz descanse, porque mi papá se convirtió a Cristo. Antes de morir, mi papá tiene 2 años que falleció. Precisamente en septiembre se cumplen 2 años. Y pasa muy rápido todo esto. Entonces tuve una vida muy difícil por la parte paterna, ¿no? Que en eso involucraba después también la vida materna hacia mi madre. Fuimos criados como ellos trataron de guiarnos, hasta que mi padre en Estados Unidos, él conoce a Cristo y lo trae a Morelia también a mi madre. Entonces mi papá se vuelve a alejar y mi mamá se enamora del Señor. Y dentro de la familia de mi padre teníamos una pariente en Toluca,
Nora, si no mal recuerdo, mi tía Nora, empezó a llevar a mi madre hacia la iglesia. Éramos unos niños. Entonces no queríamos a Cristo porque no lo conocíamos. Le es más fácil al hombre seguir estando donde está que conocer verdaderamente a Dios. Entonces, Mario, todo eso era una vida de vacíos. Era una vida, yo me acuerdo que yo quería matar a mi padre. Y yo, un saludo a mi hermano Humberto Munguía, el Betito Munguía, ¿no? El papá. Buen Beto. El buen Beto. Por ahí, desde él llegó en aquellos tiempos creo que era tabú cuando en el grupo que nosotros empezamos a tocar con nuestros tíos. Antes, si no me recuerdo, de Tinta Azul, y él era guitarrista ahí. Y me acuerdo, él me acuerdo que nos empezó a dar clases de taekwondo tremendamente, y a mí me gustó, porque soltaba mucho ese coraje que tenía, esa ira ahí. Sí, pero después me hice muy peleonero, pero no lo utilizaba para pelear, sino que ya me sentía más fuerte, aparte del odio, del resentimiento. Y sí, ahí empecé a ser tentado en el alcohol, y después involucrarme en la droga, que es ahí donde muchos les da pena, nada más dicen soy alcohólico pero no soy drogadicto, ¿sí? Empecé a meterme mucho en lo que fue la droga, y me empecé a hundir. No lo sentí porque todos los hombres sienten que ellos pueden controlar. Claro. ¿Sí? No hay hombre que diga yo lo puedo dejar a la hora que yo quiera, cuando yo quiera, y es una mentira, Mario. Estamos engañados nosotros mismos de tanta mentira, de tanto que nos hemos metido en la cabeza que nosotros nos queremos hacer dioses nosotros mismos, ¿no? Un Dios que nosotros podemos controlar, nosotros tenemos la sabiduría, el entendimiento. No, Mario, es una mentira. Es una de las mentiras más grandes. Ahí empecé a involucrarme en el mundo de la droga también, ¿sí? No tengo que contar absolutamente ni decir con quién. No. Pero dentro de ese mundo me involucré. Entré a ese mundo muy fuerte, Mario. Después llegó el momento donde el mismo ambiente lo da, y en el mismo ambiente pues ahí se consigue muy rápido, se daba a conseguir muy rápido, y mucha gente no lo sabía, y ahí lastimé mi vida, y muchos no nos lastimamos nosotros, estaba lastimando a mi familia. Ajá. Sin que mi esposa se diera cuenta, porque después que me casé, yo tengo 15 años de casado, mi esposa no sabía que yo me drogaba. Es que yo utilizaba carbonato, Mario, para las gárgaras, para la garganta, y mi esposa pensaba a veces, y te lo digo porque ella con inocencia, no sé, ella nos contaba que ella pensaba que era carbonato lo que a veces me encontraba dentro de la cartera, y lo digo para vergüenza. Sí, la droga es un testimonio. ¿De dónde pasaste para llegar a donde has llegado? Claro, hermano. Y fueron tremendos días difíciles en la noche. Ya aprendes a tomar solo y aprendes a drogarte solo. O sea, ya no solamente en compañía. Llega un momento donde si ya nadie quiere, pues tú solo te encierras. Tenía mi pomo, compraba mi botella o mis cervezas, mi droga, y sin salir de mi casa yo me drogaba solo y me alcoholizaba solo. O sea, llega ese momento que después de que salíamos de los bares, fíjate que algo que yo tenía dentro del bar, y lo puedo decir públicamente, Mario, porque yo nunca, a ninguno de mis expatrones dentro de los bares, nunca tomé alcoholizado. Nunca terminé. Me consta, las veces que trabajamos juntos, nunca. Siempre respeté el cantar bien. Sí, eso era cuando yo terminaba. Sí, yo cuando terminaba de cantar era cuando hacía esto, pero nunca, Mario, nunca. Sí, nunca hacía nunca cayéndote en el escenario. No, jamás. Yo sí respetaba eso, Mario. Respetaba eso porque eso es algo de lo que se ha perdido también. Sí. Por eso mucha gente involucra que todos somos iguales y que todos llamamos a lo mismo. Me acuerdo que cuando yo fui a pedir a mi esposa, que yo le dije a mi suegro en aquellos momentos, profeta, ¿no? Mi suegro me preguntó, él no sabía a qué me dedicaba. Raro. Y tú vienes a pedir la mano de mi hija así. ¿Y a qué te dedicas? Yo le dije, no, pues yo soy músico. Y luego, has de ser un borracho mujeriego. Dije, oh, ¿cómo sabes? No, pero es verdad. Nos tienen por eso catalogados, aunque no todos. Y no lo juzgo, y tampoco los que lo hacen tampoco lo juzgo, pero vamos, no podemos tapar el sol con el dedo, mi hermano. O sea, esa es una de las cosas y de las realidades. Es uno de los estigmas que hay hacia los músicos, pues. Y no solamente aquí, en todo el mundo. Sí, todo el mundo. Tú cuando conoces un rockero de heavy metal, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué tienen por enseñanza los rockeros de rock así pesados, heavy metal? Pues que tomamos, que somos bien cerveceros. Esto en mi caso, pues que casi no tomo, pues sí es como raro, se me queda viendo así como, ¿cómo que no? Todos los artistas. Sí, todos. Cuando yo empecé a cantar rock o metal, todos los artistas de los cuales yo cantaba, todos eran drogadictos, man. Sí.
Todos eran alcohólicos. ¿Y qué tienes por conocido un rockstar mujeriego? Mujeriego. Pues que lo ve rodeado de mujeres. Claro, porque eso es lo que mucha gente no ha entendido, que está totalmente dominado por Satanás. Sí. Pero bueno, volvamos a esto, a lo que estamos, ¿no? Ahí empezamos, Mario, y ahí empezó ese cambio, así ese ambiente. Y me empecé a involucrar más cuando yo, Mario, odié el alcohol y odié la droga, Mario. Lo odiaba. ¿Y sabes por qué lo odiaba? Porque desafortunadamente en mi vida yo viví ese tiempo cuando mi padre se drogaba, se alcoholizaba, y había muchos golpes dentro de mi familia, Mario. Muchos golpes, mucha violencia, Mario, bastante violencia. Entonces yo llegué a odiar, pero después llegué a probar y me gustó. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: inexcusable eres quien quiera que seas tú que juzgas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Y déjame decirlo esto para todos los que te ven, Mario. Una de las cosas por las cuales muchas veces terminas haciendo lo que no querías hacer es por juzgar a tus padres. Eso es. Okay. Yo juzgué a mi padre. Y te lo puedo asegurar que muchos de los que te van a ver terminan siendo lo que un día aborrecieron. Terminamos repitiendo el patrón. Claro, repitiendo el patrón, por pero juzgar a sus padres. Claro, incluso casándote con la mujer que no pensabas, o con el hombre que no pensabas nunca casarte, de tu padre ser un alcohólico, un drogadicto, un mujeriego, o cualquiera de esas tres cosas, y con el que te casas resulta que vuelve a pasar lo mismo. Decías, yo buscaba un hombre que no fuera, pero eso es porque la palabra se cumple. Eso es allí donde te digo, que no puede estar separada la vida de la palabra. La palabra sí está pegada a la vida. Mira, simplemente en este tiempo de esta pandemia, ¿no? Vimos tantas campañas de gente de hacer algo por el planeta, ¿no? Sí. De gente hablando, y está bien, no está mal, de cuidar nuestra forma de vivir, de no ensuciar las calles, de no tirar basura, de menos gasolina, menos carros, más bicicleta, más deporte. Estuvo bien toda esa campaña, sí, todo está bien. Y puedes ver que en un día Dios, cuando manda juicio hacia la tierra sobre esta pandemia, fue un juicio de Dios, encerró a todas a sus casas y el planeta se compuso. Eso está escrito en el libro de Romanos, Mario, donde dice el Señor que en los últimos tiempos el Señor incluso iba a desatar la misma naturaleza que estaba atada al hombre. La misma naturaleza. Es que lo que vemos nosotros aquí está escrito en la Biblia, está pegado, no lo podemos separar. Volvamos a lo mismo. La gente se quiso separar, tantas campañas publicitarias, tanto dinero invertido, y el Señor en un día organizó todo otra vez. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando nosotros ahora nos sentimos libres de esta pandemia? A destruir otra vez. regresamos a lo mismo. Dice el Señor en su palabra, como el perro a su vómito. Así de duro. Así de duro.